es el versículo 18, 19 y 20. Dice así el 18: ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundación que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Hay del que dice al palo: despiértate, y a la piedra muda: levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Vamos a orar. Padre, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia para darte gracias por la oportunidad que es de estudiar tu palabra, Señor, de aprender de ella, Padre, las cosas que necesitamos para nuestra vida, Señor. Y Padre, muchas gracias, Señor, porque yo sé que es tu Espíritu el que nos guía, el que nos mueve, el que nos enseña para el celestial. Porque esa, Señor, siempre es nuestra petición cuando tomamos este lugar, con respeto, con amor y temblor, Padre bendito. Sabiendo, Señor, que lo que debe exponerse desde este púlpito, Señor, es tu palabra, no el concepto humano ni el del hombre, Padre celestial. Bendito Dios, nos quedamos en tus manos esperando escuchar tu voz. Gracias, Padre, porque yo sé que el que está aquí al frente solamente va a ser un instrumento en tus manos. Señor, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos aprendiendo acerca de lo que es el culto, y el domingo pasado aprendimos algunas cosas muy básicas de lo que es el culto, y hoy vamos a seguir con este tema porque más adelante vamos a ver cuáles son los elementos del culto. Vamos a ver más adelante el que dirige el culto, ¿okay? Y los que forman parte del culto. Entonces, todo esto lo vamos a ir viendo de una manera más o menos despacito para que vayamos entendiendo lo que es el culto. Haciendo un resumen del domingo pasado, dijimos lo siguiente: la manera de definir culto es muchas maneras de definir, pero cuando hablamos del culto religioso, entonces estamos hablando del culto a Dios. Así de sencillo, no vamos a entrar en complicaciones. ¿Qué es culto? Es la adoración a Dios. ¿Okay? Y entonces, cuando nosotros tomamos esto de adoración a Dios, podemos y decimos que todas las naciones de la tierra, sin excepción, tienen dioses. ¿Okay? Y por lo tanto, ellos tienen culto a sus dioses. ¿Okay? Nosotros podemos hablar aquí de México y nosotros tenemos culto a la Virgen María, a la Virgen Guadalupana, y tenemos otros cultos. Si hablamos más atrás y hablamos de los habitantes que estaban aquí antes de la conquista, hablamos que los aztecas tenían culto a sus dioses y los mayas también, etc. Y entonces cada nación tiene culto a sus dioses. Pero cuando nosotros hablamos del culto a nuestro Dios, entonces sí nos vamos a enfocar en la Biblia y qué es lo que dice la Biblia. Y ahí es donde más o menos yo me quedé el domingo pasado. Voy a usar el pizarrón para que nosotros podamos entender un poquito mejor esto. Y entonces en la Biblia o en la palabra de Dios, nosotros podemos ver el culto desde dos perspectivas o desde dos maneras: en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento.
Y nos vamos a dar cuenta que el culto del Antiguo Testamento es un tanto diferente al del Nuevo Testamento. Es muy diferente. Y entonces, muchas cosas que nosotros hacemos en el Nuevo Testamento tienen sus raíces en el Antiguo Testamento. Y necesitamos comprender el culto en el Antiguo Testamento. Y nosotros dijimos, la primera vez que aparece es en Génesis 4:3 para adelante, donde dice que ahí Abel trajo de lo mejor, ¿okay? Y esa es adoración a Dios, y que Caín trajo de lo mejor, y esa es adoración a Dios también. Uno trajo sangre, un animalito, y el otro trajo de la tierra, y dice, y Jehová Dios miró con agrado a Caín y a su ofrenda, pero no miró con agrado la ofrenda de Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado la ofrenda de Caín. Y luego nosotros tenemos ahí en el 4, casi al final, donde dice, y los hombres comenzaron a invocar a Dios, y eso quiere decir que ellos empezaron a tener culto a Dios. Y cuando nosotros vemos la tercera referencia de culto es con Noé, cuando dice que Noé al salir ya del arca, dice que ofreció sacrificio de todos los animales limpios. Y ahí tenemos la tercera referencia del culto. Y podemos seguir, hermano, porque Abraham, dice la Biblia, que hizo un altar y invocó ahí a Jehová, Dios eterno, o el Olam. Eso está más adelante en Génesis. Y así vamos a ver que Jacob, Abraham, Isaac, todos de alguna manera adoraban a Dios, de acuerdo o tomando en cuenta lo que ellos habían escuchado por la tradición oral. Otra vez vuelvo a repetir. ¿Cómo lo hizo Abraham? Por lo que escuchó de sus antepasados. ¿Cómo lo hizo Isaac? Por lo que escuchó de Abraham. ¿Cómo lo hizo Jacob? Por lo que escuchó de su padre. Entonces sí, y nosotros vamos a encontrar hasta Éxodo, que es aquí en el libro de Éxodo, cuando Dios da la ley, cuando Dios es el que institucionaliza el culto, es aquí donde nosotros vamos a encontrar el culto ya institucionalizado. Y eso es lo que vamos a aprender hoy. Eso es lo que vamos a aprender hoy. Es hasta Éxodo, es hasta cuando Dios da la ley, es cuando el culto a Dios se vuelve una institución, y entonces, ahora sí, el culto se hace de acuerdo a no una tradición oral, sino se hace de acuerdo a lo que Dios ha dejado establecido para que se lleve culto o adoración a Él. Y vamos a empezar. Éxodo, capítulo número 3, el que acabamos de leer hace ratito, es el llamamiento de Moisés. Ahí está el llamamiento de Moisés. Y lo interesante de esto es que Moisés está en el desierto, y entonces Dios llama a Moisés para que él vaya a liberar al pueblo de Egipto. Entonces le dice: ven, Moisés, porque te tengo una tarea que hacer. Vas a ir a liberar, vas a ir a liberar al pueblo de Egipto. Y entonces Moisés dice: ¿quién soy yo para que yo vaya y libere al pueblo de Egipto? Abra su Biblia, por favor, en Éxodo, capítulo número 3. Éxodo, capítulo número 3. Dice lo siguiente, Moisés responde:
entonces, el versículo 11, entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y entonces la respuesta de Jehová dice, y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Okay. Aquí quiero que pongamos mucha atención. Okay. Moisés dice: yo no puedo, y Dios le dice: ve, porque yo voy a estar contigo. Y la señal importante, okay, y aquí puntualicen, nos dice: ve, porque esta va a ser señal. Cuando tú hayas sacado al pueblo de Egipto, me van a servir sobre este monte. Esa palabra de servir es que el pueblo va no solamente a servir a Dios, sino que va a ofrecer culto a Dios. ¿Ok? Y entonces, una de las razones muy poderosas, ¿ok?, que Dios tiene para sacar al pueblo de Egipto es para que Israel le sirva a Él, le adore a Él y le dé culto a Él. ¿Ok? Y entonces, esta es una cosa que nosotros tenemos que aprender. El pueblo sale de Egipto para rendir culto a Dios. Para rendir culto a Dios. Ese es algo muy básico, hermano, que nosotros tenemos que aprender. ¿Okay? Es algo que Dios deja muy bien en claro y establecido. ¿Okay? Que Israel va a servir a Dios, le va a rendir culto a Dios. Ahora, lo que viene enseguida de esto es algo muy importante, porque nosotros aquí tenemos una enseñanza muy importante de por qué nosotros adoramos a Dios o por qué el pueblo adora a Dios. ¿Okay? Y entonces, si seguimos la historia que nosotros tenemos en Éxodo capítulo número 2, vamos a encontrar lo siguiente. Moisés entonces le dice: qué fácil, voy al pueblo y yo le digo: he aquí, Dios me manda para que lo saque de tierra de Egipto. Y entonces, ¿qué va a decir el pueblo? No. Y entonces Moisés está planteándole, ¿okay? Y Dios le dice: ven, ¿ok? Yo soy el Dios de tus padres, de Abraham, Isaac, de Jacob, etcétera, de los patriarcas. Tú ven, ¿ok? Y entonces Moisés le dice: bueno, ok, está bien, voy a ir, no hay problema. Pero voy a llegar, y si el pueblo me pregunta cuál es el nombre tuyo, del que me manda, ¿qué les voy a decir yo a ellos? Y entonces Dios da una revelación, y es el nombre revelado de Dios. Y usted lo examina ahí en Éxodo capítulo número 3, versículo 14, y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió. Y esto es bien importante, esto es muy importante en cuanto a la revelación de Dios y el culto a Dios, porque en este momento, ¿ok?, existe una revelación de Dios, y esa revelación de Dios es la siguiente, ¿ok? No sé si voy muy atropellado, pero es que quiero abarcar mucho y a veces no puedo. Dice: yo soy el que soy. Okay. Y esto, yo soy el que soy, estas palabras, yo soy el que soy, se traducen como en el nombre Jehová.
O sea, yo soy el que soy. Cuando nosotros decimos Jehová, estamos diciendo yo soy el que soy. Ok, no quiero entrar con el tetragramatón ni cosas de esas que le hice, diga, no quiero entrar en eso, nomás aprendas esto que es básico. Ok, yo soy el que soy, es Jehová. Y entonces cuando nosotros utilizamos el nombre de Jehová, que estamos diciendo yo soy el que soy, estamos hablando aquí de la naturaleza de Dios. Okay. Sígame conmigo, vaya conmigo en la mano. Yo digo Jehová. Y entonces cuando yo digo Jehová, estoy hablando de su naturaleza. La palabra yo soy, el que soy, o simple y sencillamente yo soy, quiere decir el que vive por sí mismo. Y esa es la naturaleza de Dios, el que vive por sí mismo. Y entonces, cuando Dios revela su naturaleza al pueblo, o revela su naturaleza a Moisés, entonces nosotros podemos entender lo siguiente, que la adoración que se le va a brindar a Dios, la adoración que se le va a brindar a Dios es adoración por su naturaleza, por lo que Él es. Eso, hermano, es algo muy importante en la adoración a Dios, que nosotros también alcanzamos esto. Nosotros adoramos a Dios, por lo que Él es, por su naturaleza. Eso es nuestra adoración a Dios. A diferencia de las adoraciones que los pueblos le dan a sus dioses. El domingo pasado aprendimos por qué los pueblos adoran a sus dioses. Adoran a sus dioses los pueblos para aplacar la ira de los dioses, para pedir un favor, que los dioses hagan algo, etcétera, etcétera. Nuestra adoración no es así, hermano. Nuestra adoración básicamente es por lo que Dios es. Esa es la primera cosa que nosotros tenemos que entender, y es la primera cosa que surge aquí, en esto, en el yo soy. Israel adora a Dios por lo que Dios es. Ahora, aparte de esto, Israel adora a Dios por lo que Dios es, pero también por lo que Dios ha hecho con el pueblo de Israel. Entonces, eso es muy básico en los cultos. Nosotros adoramos a Dios por su naturaleza y adoramos a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. O sea, nosotros fuimos hechos para adorar a Dios, para alabar a Dios, para engrandecer a Dios. Esa es la razón de nuestro culto. Por eso dice un himno o un canto: no vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte, mi ofrenda de amor. Hoy quiero entregarte todo lo que soy. ¿Estamos hasta aquí bien? ¿Sí? ¿Vamos bien? Y entonces, si nosotros decimos que Dios es el que se revela, Dios es, el que dice cómo debe ser adorado, entonces, más adelante, en Éxodo capítulo número 19, ahí empiezan los primeros datos de la adoración de Israel a Dios y cómo Dios dice que debe ser adorado. Si usted abre el capítulo número 19 de Éxodo, ahí Dios le da indicaciones muy especiales
a Moisés cuando le dice a Dios que prepare el pueblo para la adoración. Okay, vamos a ir a Éxodo capítulo número 19. Dice así, Éxodo 19. En el mes sexto de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto del Sinaí. Dice, habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí, acamparon en el desierto y acampó ahí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de las águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de todos ellos estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Versículo 10, dice así, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Dice, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Dice, y señalarás término al pueblo en derredor diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites, cualquiera que tocara el monte de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o aseteado, y sea animal o hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos y dijo al pueblo, estad preparados porque para el tercer día no toquéis mujer. Dice, y aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos, relámpagos y espesas nubes sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, etcétera, etcétera. Léalo en su casa. Entonces, ¿quién pone las condiciones de adoración a Dios y de alabanza a Dios? No es el hombre. Véalo ahí, no es el hombre. Dios es el que decide cómo debe ser adorado. Es Dios. Dios es el que decide cómo debe ser adorado. Aquí le está diciendo Dios a Moisés, prepara al pueblo, lave sus vestidos, no toque mujer, ¿ok? Acérquense nada más hasta un cierto límite y no pueden pasar, porque si sobrepasan esto van a morir. Y entonces es Dios el que pone las condiciones para que el hombre se acerque en adoración a Él. Y aquí tenemos la segunda cosa, la adoración a Dios que nosotros brindamos a Dios no es como nosotros creamos hacerla o queremos hacerla, no es de esa manera, es como Dios manda que se le adore, así debe ser que nosotros la hagamos para adorar el nombre de nuestro Dios. ¿Estamos? ¿Ok? Después del capítulo número 19 de Éxodo, del 20 en delante, ustedes van a encontrar aquí, ¿ok?, que Dios o Jehová, ¿ok?, pone las condiciones para adoración. Y vamos a encontrar lo siguiente en la adoración a Dios. 1,
25. ¿Ok? Éxodo 25. En las condiciones para que nosotros nos acerquemos a Dios está, pone un lugar. Es lo primero que nosotros vamos a encontrar, ¿ok? En la revelación que Dios le da, que Jehová le da a Moisés. Pone un lugar de adoración. Si alguien tiene Éxodo 25:9, por favor, si quiere leerlo. A ver, déjenme darles el... Perdón, es 8. 8:9. Está bien. ¿Qué dice? Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de él. Ok, fíjense bien lo que tenemos. La primera cosa en el Antiguo Testamento es un lugar de adoración. Ese lugar de adoración primero es el tabernáculo. ¿Ok? Es lo primeritito que Dios pone, un lugar de adoración, y dice: harán un santuario para mí, para que yo habite en medio de ellos. ¿Ok? Ese santuario que se llama tabernáculo, si nosotros vamos a Éxodo, vaya por favor a Éxodo, ¿ok? Capítulo número 40, Éxodo 40, dice así. Es que me estoy saltando. Miren, Dios ordenó esto. Moisés construyó el tabernáculo. ¿Sí? ¿Estamos? Moisés construyó el tabernáculo con todo lo que Dios dijo que debía tener el tabernáculo, como son el patio de los sacerdotes, la pila, el altar, el lugar santo, el lugar santísimo. En el lugar santo, lo que es la mesa de los panes de la proposición, el candelabro y el altar del incienso, y en el lugar santísimo, el arca del pacto. ¿Estamos? Entonces, Dios dice: van a hacer un lugar. Moisés lo hace, y Dios dijo: van a hacer un lugar porque yo voy a habitar ahí. Y Éxodo, capítulo número 40, cuando el tabernáculo ya estaba hecho, dice así, 34. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Dice: y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. ¿Estamos? Y entonces, lo que Dios dijo en el 25, 8 y 9, se está cumpliendo en Éxodo capítulo número 40. Lo está cumpliendo Dios. Y entonces Dios está ahí, en ese lugar, para que el pueblo vaya y le adore. ¿Estamos? Ahora, si nosotros abrimos Deuteronomio capítulo número 16, versículo 16, aquí en este pasaje nosotros vamos a encontrar lo siguiente. Deuteronomio 16, 16 dice así: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere. Y luego dice: en la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas, en la fiesta solemne de los tabernáculos, ninguno se presentará
Dice, delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Y entonces, ¿qué es lo que está diciendo Dios? El pueblo me va a adorar, y cuando menos 3 veces al año van a venir a celebrarme culto. Cuando menos 3 veces al año van a venir a celebrarme culto. Y esas 3 veces uno es Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Esas son las 3 veces que el pueblo, por orden de Dios, está obligado a acudir al lugar que Jehová escogió para ser adorado, para que se celebre el culto a Él. Y entonces nosotros tenemos lo siguiente. Otra vez voy a puntualizar esto. Lo voy a puntualizar. 1. Pascua. 2. Pentecostés. Y número 3, tabernáculos. Ok. La pregunta es, ¿cómo se celebra en estas 3 fiestas, ok? En estas 3 fiestas, o en estos 3 cultos, cómo se celebra Pascua? ¿Cómo se celebra Pentecostés y cómo se celebra Tabernáculos? La manera en cómo el pueblo celebra la Pascua, la manera como el pueblo celebra la fiesta del Pentecostés y la de los Tabernáculos, Dios es el que dijo cómo se hace esto. ¿Sí? Dios es el que lo dijo. Dios es el que lo dijo. La Pascua va a ser así: 7 días panes sin levadura, y luego en el día 14 de Nisan van a poner desde el día 10 de Nisan van a poner un cordero en su casa, y el día 14 lo van a sacrificar en medio de las 2 tardes. Lo van a acompañar con hierbas amargas, etcétera, etcétera. Y Él es el que dice, Dios es el que dice cómo debe ser adorado. Esto es una grande diferencia en cuanto a la adoración de lo que hacen las naciones con sus ídolos. Porque ahí en Abacú está muy claro, en el pasaje que nosotros acabamos de leer en Abacú, las naciones hacen ídolos, le ponen madera, oro, plata, etcétera, etcétera, y luego ellos inventan, los hombres inventan un culto de adoración a sus dioses o a sus ídolos. No así en el culto a Dios que nosotros celebramos. El culto a Dios que nosotros celebramos es cuando Él lo dice, ¿ok? Y cuando en el lugar que Él escogiere. Ahora, quiero ir más rápido. Esto es cuando menos 3 veces se van a presentar, pero diariamente el templo, ¿ok? Déjenme explicarles otra cosa aquí. Ok, el tabernáculo es pasajero, ¿ok? Porque después, cuando Israel entra a la tierra prometida y ya está en su territorio, entonces se levanta Él, se levanta el templo.
Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Dios viene a habitar en el templo. Primera de Reyes, abra su Biblia por favor. Nosotros lo vamos a encontrar ahí. Capítulo número 8. Y si usted tiene la oportunidad de leer Primera de Reyes capítulo número 8, léalo en su casa, pero vamos a ver un pasaje ahí, Primera de Reyes, y específicamente los versículos, dice así, el 10. Estaba el templo construido, se está dedicando el templo a Dios, y dice así el 10. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Sí me van siguiendo. O sea, Dios deja el tabernáculo porque esto fue pasajero, y entonces la habitación de Dios para estar en medio de Israel es el templo. Y entonces, ¿a dónde tiene que ir Israel? Tiene que ir al templo a adorar. Y a este templo a adorar, cuando menos tiene que ser 3 veces al año. Pero en el templo diariamente se tenía adoración a Dios. Diariamente. El templo de Jehová estaba abierto todos los días, desde la mañana hasta en la noche, para que todos los israelitas vinieran al templo a adorar a Dios. ¿Cómo lo hacían los israelitas cuando se acercaban a adorar a Dios? Se acercaban los israelitas a través del sistema de sacrificios, ofrendas, primicias, etc. ¿Sí? Entonces, la vida del pueblo de Israel, se convierte en una vida de adoración a Dios. Toda la vida de Israel, a cada momento de su vida, es una vida de adoración a Dios, de tal manera que el culto a Dios, el culto a Dios debe ser algo que es en nosotros diario. A diario nosotros tenemos que adorar a Dios. A diario nosotros tenemos que darle gracias a Dios. Y en la medida de la oportunidad que tengamos de asistir a una fiesta, como en este caso Pentecostés, Tabernáculo, Pascua, en esa medida nosotros tenemos que celebrar a Dios en la comunidad. Entonces nosotros aprendemos el culto a Dios en el templo era diario, pero el culto a Dios en el templo también era cuando se reunía Israel para rendirle culto a Dios. Y entonces esto que es Pascua, Pentecostés y tabernáculos se convertían en fiestas a Dios. Y esa es una fiesta a Dios. La adoración a Dios, el culto a Dios, debe ser una fiesta a Dios, una celebración a Dios, por lo que Él es, por lo que ha hecho. Nosotros tenemos que estar, hermanos, con esa conciencia de que todos los días, nosotros tenemos que celebrar a Dios.
de que todos los días nosotros tenemos que adorar a Dios y que cuando nos reunimos aquí públicamente es una grande fiesta que nosotros hacemos porque estamos juntos para celebrar a Dios. Por eso dice el salmista: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Ok? Por eso el salmista decía: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras todos me dicen: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo iba yo con la multitud y la conduje hasta la casa del Señor. Así dice el salmista. Él anhelaba. Y cuando estaban cautivos en Babilonia, los babilónicos le pedían: cántenos ustedes, por favor, esos cánticos que ustedes hacían allá en la casa de Dios. Y los israelitas decían: ¿cómo voy a cantarle a Dios si estoy lejos de su presencia, lejos de su templo? No puedo estar alegre, no puedo cantarle. Esto es el culto a Dios en el Antiguo Testamento, donde Israel celebra fiesta, donde Israel alaba a Dios, donde Israel adora a Dios por su naturaleza, por lo que Él es y por lo que han hecho con Israel. Entonces el culto a Dios se convierte en agradecimiento, así sencillo. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Está claro? ¿Okay? Y todo el sistema cultico, Dios lo diseña y Dios lo pone. ¿Ok? Ahora, a tal grado es esto, ¿ok?, que Dios, para que se celebre el culto a Él, ¿ok?, diseña en el templo, Él diseña en el templo lo siguiente: 1, sumo sacerdote con funciones específicas. El sumo sacerdote con funciones específicas. 2, sacerdotes. Y 3, levitas. Entonces el pueblo va, lleva su ovejita, o su cordero, o su torta o palomino, ¿ok?, para venir a adorar a Dios, porque la mujer ya acabó su periodo, su puerperio, y entonces ellos vienen a adorar a Dios, y entonces llegan con el sacerdote es el encargado de administrarle o de ayudarle a aquella persona. El sumo sacerdote es el encargado, ¿okay?, de una sola vez al año entrar en el lugar santísimo por ofrecer el sacrificio, etcétera, etcétera. Y quiero puntualizar esto. Tan seria es la adoración a Dios, y con tanto respeto debe ser la adoración a Dios, que si alguno de estos se sale de lo que Dios ha dicho, paga con su vida. Oiga bien lo que le voy a decir, o lo que estoy diciendo. Tan serio es el culto a Dios, que si uno de ellos se sale de lo establecido por Dios, entonces paga con su vida. Y el ejemplo lo tenemos, ¿ok? Sumo sacerdote Aarón tenía 4 hijos, ¿ok? Y 2 de ellos, 2 hijos del sumo sacerdote, dice la Biblia que tomaron fuego que no era del altar, fuego extraño, y se metieron al lugar santo a ponerlo en el incensario, ahí en el altar del incienso, y Dios les quitó la vida. Entonces, el culto a Dios es algo serio. Es algo que nosotros tenemos que respetar muchísimo, porque a quien estamos adorando
es a Dios. No es cualquier cosa, hermano. No es cualquier cosa, hermano, venir al culto. El culto a Dios tiene que ser con mucho respeto, con mucha dedicación. Y lo que está pasando en la actualidad es todo lo contrario. ¿Okay? Es todo lo contrario. Hoy en la actualidad hemos perdido el respeto a Dios y lo estamos conceptuando de otra manera diferente a lo que en realidad Dios es, o a lo que en realidad Dios se revela en su palabra. Y entonces el concepto que nosotros tengamos de Dios determinará en mucho el culto que nosotros le rindamos a Él. Si tenemos un concepto muy pobre de Dios, entonces nuestro culto será un culto muy pobre a nuestro Dios. Y la pregunta es, ¿realmente se agrada a Dios? Aquí lo tenemos ejemplificado. Dios no se agradaba del culto que el hombre podía darle si se salía de las normas o términos de él. Muy bien, hasta aquí trato de hacer así muy resumido, porque hay mucho que decir del culto en el Antiguo Testamento, hay mucho más que decir, pero esto es tratar de resumir el culto en el Antiguo Testamento. Ok, Nuevo Testamento, el culto en el Nuevo Testamento. Nosotros vamos a encontrar en el Nuevo Testamento un cambio de culto, ¿ok? Porque en el Nuevo Testamento ya no existe la ley ritual o la ley de los sacrificios, y entonces eso queda fuera, ¿ok? Queda fuera del culto que Israel, como Israel lo celebra. Nosotros no tenemos que celebrar el culto a Dios con un ritual, con un cordero, una oveja, un cabrito, 2 tórtolas, 2 palominos. Eso ya quedó fuera. Y en ese sentido, el culto en el Antiguo Testamento al culto del Nuevo Testamento hay una gran diferencia, y ahorita la vamos a explicar. ¿Ok? Porque ya no hay un cordero que se sacrifique, porque en el Nuevo Testamento Jesucristo fue el Cordero de Dios que se sacrificó para que nosotros pudiéramos tener la salvación. ¿Sí? ¿Ok? Ahora, es cierto, ya no tenemos que llevar un corderito, pero sí tenemos que seguir haciendo sacrificios. ¿Y saben cuál? El nuestro. Okay. Ahorita vamos a entrar ahí en esa situación, porque dice, ok, preséntate tú ahora como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. O sea, ya no es llevar, ahora soy yo. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos con el culto del Nuevo Testamento. El culto en el Nuevo Testamento, yo creo que aquí voy a dejar el tema. El culto en el Nuevo Testamento cumple 3 funciones. 1, Efesios capítulo número 1. Es la primera función que cumple. Alabanza de su gloria.
¿Sí? Efesios capítulo número 1 dice que todo lo que ha sido hecho por el Padre, déjenme darle la cita, Efesios capítulo número 1, de el 3, 4 y 5 es la obra del Padre, y el 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Ok? Entonces, aquí dice lo que hizo el Padre, y lo que hizo el Padre es para que nosotros le alabemos. Versículo 7 delante dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito, dice, el cual se propuso en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dice, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y el versículo número 12 dice, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Y entonces, versículos 7, 8, 9, 10, 11 es la obra de Jesucristo. Y la obra que hizo Jesús con nosotros es para que le alabemos. Y de el 13, lo que es la segunda parte del 12 y 13 y 14, dice, en la última parte del 14 dice, para la alabanza de su gloria. Y entonces